en Escudo Corona, un programa dedicado al cine. ¿Ha visto usted películas costarricenses? ¿Es usted de los que asiste al estreno o espera que la pirateen? Además, un peculiar psicoanalista nos explica qué motiva a una persona en Costa Rica a hacer cine. Reglamentos y leyes, ¿qué aportes gubernamentales han dado otros países latinoamericanos para apoyar el cine? ¿Cuáles apoyos gubernamentales ha dado Costa Rica a sus productores audiovisuales? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proyecto de ley al fomento a la industria audiovisual? Y por último, no se pierda el debate entre María Lourdes Cortés y Luis Carcheri. ¿Debe pasarse una ley de cine en Costa Rica? Esto y más en Escudo o Corona. Hola, buenas noches. Mi nombre es Montserrat Montero. Buenas noches, yo soy Adriana Álvarez. Gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión de Escudo Corona, lo que no se dice. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado al cine. Vamos a hablar de una ley de cine que anda merodeando por ahí, que habla justo de cómo cambiaría el panorama del cine nacional si esta ley logra pasar. Bueno, Adri, vos que has interpretado un montón de personajes como adolescente embarazada, niña explotada, tica en Nueva York, o sea, me imagino que tenés muy claro lo que esta ley significa para los actores y actrices, bueno, y no solo eso, sino como para el sector en general del audiovisual del país. Bueno, Monse, de hecho, no solo eso, sino que vieras el montón de veces que te he robado el mandado. A cada rato creen que yo soy la del regreso. A mí también me pasa lo mismo, a mí me han dicho, ay, esa película en donde quedas embarazada me encanta. Y yo así como, yo me quedo callada. Ah, no, yo también. Entre vos y yo tenemos un currículum. Pero bueno, todos los que estamos relacionados con el cine y con el medio audiovisual deberíamos de conocer un poquito sobre esta ley de cine. Así que preparamos unas capsulitas a donde fuimos a preguntarle a gente si había visto cine nacional y qué opinión tenían sobre el cine nacional. Interesantísimo. Vieras a mí como... La que estuvieron dando que tenía cuestiones de acá que era Congo. Estación Las Tres. Caribe. Bulgaria. Algunas muy graciosas, algunas muy cómicas. Esta por la pluma sí no la he visto, he tenido ganas de verla. Me gusta la historia, que es como diferente y tiene como crítica social. Sí fue bien trabajada, pienso. No es sostenible, o sea, es un hobby, no es un modo de vida, no es un trabajo. Existe en este momento una dificultad importante en el ámbito cinematográfico y tiene que ver no con la producción en sí, sino con la distribución. Una ley de cine ayudaría a asegurar estrenos comerciales de las películas, lo que permitiría de alguna manera recuperar una parte del dinero y poder hacer otra película más. Entonces es realmente una hazaña. Que se haya producido tan poco también tiene una cara positiva, ¿no? Que es que precisamente está todo por hacerse de alguna forma y se puede hacer de muchas formas. Se pueden buscar vías alternativas, vías creativas, lúdicas. Creo que no es necesario reproducir un esquema de producción de otros países y además en alguna medida creo que no es conveniente porque al fin y al cabo esas son las formas de producir en esos otros países. El señor del gallo me encantó. No, Monse, ese señor, yo no sé cómo, pero alguien le tiene que enseñar por las plumas, se muere. Y bueno, es que de eso se trata, de tener nuestro propio cine. De una u otra manera todos nos vamos a sentir identificados. Es una lástima que no podamos ver más cine tico en cartelera. Bueno, Monse, ese es justo nuestro siguiente punto. ¿Qué tan difícil es hacer cine en Costa Rica? De hecho, Adri, creo que tengo la respuesta a esa incógnita. Tuvimos la oportunidad de seguir durante unos días al doctor especialista Andrés Scheiderman. Él es psicoanalista y se dio a la labor de investigar en un proyecto personal en el que se propuso entrevistar a productores y a cineastas costarricenses para averiguar por qué es que se lanzan a esta aventura de hacer cine, sabiendo lo adverso que son las condiciones. Bueno, veamos los resultados. Mi nombre es Andrés Scheiderman y en esta ocasión he tenido en sesión a varios pacientes relacionados
con el ámbito cinematográfico y audiovisual del país, con quienes he compartido un momento íntimo uno por uno, con el fin de conseguir que me relaten sus grandes traumas y experiencias que han marcado su ser y los han transformado para bien o para mal. Todos nos conectamos en una sola conciencia para comprender el ser humano y lograr alcanzar lo inalcanzable. ¿Qué onda? Don Gustavo Fallas, ¿qué piensan sus padres de que usted haya incursionado en el mundo del cine? En realidad, ellos siempre me han apoyado mucho. Recuerdo que un día con un compañero había filmado como una película sobre la soledad adolescente. Entonces yo estaba viendo eso con mi compañero y entró mi papá a la casa. Yo lo llamé para que me dijo, bueno, ¿qué están haciendo? No sé qué. Entonces yo le dije, bueno, es que hicimos una película. Y yo estaba como muy atento a lo que mi papá iba a pensar, ¿no es cierto? Mientras que estábamos viendo la película. Y de pronto mi papá se levantó y dijo, es esta vagabundería lo que están haciendo. Hice esta otra película que se llama Puerto Padre, que la hice en realidad dice Puerto Padre, no sé por qué dice Puerto Padre. Cuando llegó el momento de hablar con mi papá sobre que iba a hacer esta película, en realidad creo que todo el tiempo hemos evitado hablar de la película como tal. No fue al estreno, todavía tengo como una caja con el DVD, hace poco cumplió años y pensé, yo debería llevarle esta película a mi papá para decirle, mira, tal vez no es una vagabundería lo que yo hago. Pero como te digo, soy una persona sana psicológicamente, sí, no creo que la figura paterna me afecte en lo más mínimo y no sé, estoy bien en realidad, estoy bien. Cuando volvamos, la segunda parte del seguimiento que le hicimos a Andrés Scheiderman. Quédense con Escudo Corona, donde les contamos lo que no se dice. Yo no conocía esa faceta de Tao, ¿verdad? La interacción lo que hace es generar condiciones para que se den interacciones gratificantes con productos, servicios y entre personas. Puede ser interacción mediada por tecnología o no. Y en esa misma medida, la gente que utilice las metodologías de diseño de interacción para trabajar lo puede hacer en distintos ámbitos. Vamos a tener gente que va a venir del mundo de la arquitectura, el interiorismo, a rediseñar experiencias de retail, por ejemplo, mientras que va a haber otra gente que se va a ir por el lado de la pantalla plana o diseño de servicios, donde en realidad hay múltiples puntos de encuentro y la gente va a tener que poder coordinar y darle una coherencia a un diseño que va a pasar por todas esas áreas. Entonces, de pronto pueden trabajar en banca, pueden trabajar en turismo, pueden trabajar en publicidad. Esta es una maestría radicalmente multidisciplinaria. Tiene que ver con la tecnología y con el pensamiento sistémico asociado a la tecnología, tiene que ver con los fundamentos de diseño, tiene que ver con el mundo de las ciencias sociales, tiene que ver con el mundo de los negocios, y es en esa mezcla donde logramos generar los mejores proyectos de interacción. Estamos trayendo una buena parte de la planta docente que viene de lugares como Carnegie Mellon, como la Católica de Chile. Estamos trayendo de lo mejor del mundo y de América Latina para construir el diseño de interacción desde Costa Rica. Vamos a pasar de la interfaz 2D a la ciudad como interfaz, viendo todo el ámbito de acción, todo el rango. El diseño de interacción tiene una capacidad de ser mágico, emocionante. Alguna gente dice que es una manera de devolverle dignidad a las personas en sus interacciones cotidianas. Es hacer que podamos todos disfrutar más de nuestra cotidianidad. Tal y como comentamos antes, estuvimos siguiendo al Dr. Scheiderman, quien estuvo entrevistando a diferentes productores y directores audiovisuales para ver qué es lo que los motiva a hacer cine en un país donde no tienen apoyo ni del gobierno ni de la empresa privada.
Y Tao no sabe por qué fue que hizo Puerto Padre. Tranquila, Adri. Vamos a ver lo que este particular doctor nos preparó. Patricia Velázquez, ¿qué hizo que usted se acercara al mundo del cine? Bueno, yo estudié psicología y como que paralelamente estudié teatro, pero como que mis papás nunca supieron mucho que estudié teatro. Yo me empiezo a dar cuenta que me gusta más como la cuestión de la producción de tele y como la cosa esta de hacer cortos. Y a partir de ahí como que mi mamá empieza a llamarme todos los fines de semana a decirme, vieras que salió un trabajo de psicóloga en el periódico por si quieres aplicar. Después yo les hablaba un poco del proyecto del largo ahora, de Dos Aguas, y como que tampoco, como que entendían muy bien para qué, como que ya va a estar la película, creo que ya como que les queda más claro que estoy haciendo una película. Y yo creo que el primer problema que tengo es como un problema de personalidades múltiples. Yo he sido como la productora de la peli, la directora y también co-guionista y ahora editora. ¿Se puede también vivir cada una de las personalidades extrañas que uno tiene? Digo algo. Le puedo comenzar a contar algo de mi vida, de cómo fue que comenzó esto del cine. Decido decirle a mi padre con toda franqueza que quería dejar la arquitectura y estudiar teatro. Eso debe haber sido una pequeña o grande bomba atómica en el cerebro de mi padre. Tanto así que me escribió un telegrama inmediatamente que me decía, voy para allá, no hagas nada. Todas mis amistades y compañeros de colegio también iban a creer que su amigo se había vuelto loco. Entré en el campo del cine estudiando en una academia en Roma donde se ofrecía el curso de dirección de cine. Pero Definitivamente el doctor Scheiderman se robó el show. ¿Qué personaje tan particular? ¿Eh? No, Monse, y es que realmente es de admirar cómo hay gente que se dedica a hacer proyectos audiovisuales en un país donde casi que tienen el apoyo solo de la mamá. Bueno, ya viste, en el caso de Gustavo no tenía apoyo del papá. No, cuando la familia se incorpora es bastante digno de reconocer. Lo que pasa es que en realidad no debería de ser así. Hay muchos países en donde tienen leyes de cine, en donde los ayudan enormemente para las producciones locales o para grabar películas extranjeras en el país. Bueno, de hecho, hay un proyecto similar que se está tratando de tramitar en Costa Rica. Pero antes de entrar a ese caso especial de nuestro país, vamos a ver una cápsula que preparamos a donde se explica qué es una ley de cine. Veámosla. Es un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Orgánica de Creación del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica y también modifica algunos artículos de la Ley de Radio y Televisión. Entonces, este último proyecto lo que pretendió fue fijar 3 elementos importantes. Uno era modernizar hasta cierto punto la estructura del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, por lo menos a nivel legal. Por otro lado, Fondo de Fomento Audiovisual, que puede financiar y ayudar en actividades varias. Pueden ser de exhibición, de difusión, de conservación del acervo. Y se establecía el mecanismo de financiamiento. Se inició y se realizó durante la administración de Óscar Arias con las 2 viceministras sucesivas que fueron Aurelia Garrido y Laura Pacheco, que trajeron a un especialista colombiano quien había redactado la Ley de Fomento Audiovisual de Colombia. Se hizo un proceso, se presentó un proyecto mucho más integral, más grande, más complejo, que establecía también incentivos fiscales para la inversión privada en producción cinematográfica. El momento político cambió, el país pasó de tener
superávit en los primeros 2 años de Oscar Arias a la crisis y a la debacle presupuestaria, entonces ya políticamente no era viable la parte de incentivos, bueno, se fue desgranando el asunto. Entonces finalmente en la pasada administración se decidió que tal vez más que una ley integral se podían hacer unas 3 reformas puntuales y concretas y con eso tener algo en lugar de nada. ¿Vos crees que esta ley de fomento audiovisual realmente funcione adecuadamente en el país? Monse, vieras que de hecho hay un montón de países de América Latina muy parecidos al de nosotros que ya tienen una ley de cine. Y bueno, ahora vamos a ver unas cápsulas a donde podemos ver cómo es que funciona esta ley de cine en estos países. Qué interesante. Muchos países latinoamericanos han visto en el cine un mercado potencial y una forma de generar ingresos, fortalecer la identidad propia del país y crear conexiones con otros países de la región. Para apoyar esto, han creado leyes e instituciones que ofrecen incentivos para la creación de una industria cinematográfica en el país. En el caso de Colombia, la ley de cine establece que los exhibidores deben pagar un 8.5% de sus ingresos para proyectar películas extranjeras y un 5% para proyectar películas colombianas. Este dinero va directo al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, del cual el 70% va a apoyar producciones cinematográficas colombianas, mientras el 30% se encarga de promover el cine colombiano como industria. Además, la empresa privada que apoye por medio de donaciones o inversiones tiene derecho a deducciones fiscales por hasta el 125% de lo invertido o donado. Panamá también inauguró su ley de cine, que establece la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual Nacional. Además, creó la Ventanilla Única, una institución encargada únicamente de atender trámites relacionados con la nueva ley. Por último, la ley establece que al menos el 51% de equipo técnico y artístico de una producción sea panameño. Para finalizar, República Dominicana aprobó una ley que permite la creación del Fondo de Promoción Cinematográfica, administrado por la Dirección Nacional de Cine. Esta institución ayuda a financiar el fondo por medio de impuestos a los exhibidores e inclusión en el presupuesto anual del Ministerio de Cultura de República Dominicana. Como incentivo, el gobierno ofrece descuentos fiscales a películas que sean rodadas mínimo 50% en territorio dominicano. La verdad es que a mí esta se me hace la boca agua, porque mucho de lo que han logrado estos países es gracias a esa ley de cine. Y yo, de imaginar... Perdón, disculpa que te interrumpa, Adri. Es que nos está avisando producción que les acaba de llegar material inédito de la última investigación que hizo Shaderman. Entonces, ¿qué te parece si primero la vemos antes de que decida quitarla? Porque ya sabes que él tiene problemitas. Sí, démosle. Ya viste cómo hablo. Bueno, ustedes han demostrado ser parte de una nueva generación de productores audiovisuales. ¿Cuál fue el inicio de la idea? Personalmente ha sido muy bueno, yo creo muy gratificante. El proyecto empezó nada más de que estamos buscando un proyecto activamente afuera de la universidad. Correcto, si algo que fuera nuestro completamente, sin ataduras de producción de ninguna índole, digamos. Y empezamos muy simple, pensando como qué es lo que Raúl y yo hacemos todos los días. Y Raúl dijo manejar. Y Raúl dijo fumar marihuana. Entonces era más que obvio. Y sí, de ahí fue que agarramos como internet, como la plataforma, para sacarlo, porque francamente ningún canal lo iba a aceptar. Sí, esperamos esperando todavía financiamiento, estaríamos esperando ser el piloto en realidad. Y ya hemos tenido bastantes programas, digamos, de producción más que todo. Pero la gente es lo que se mantiene, digamos, exactamente constante, lo que intentamos mantener. Sí. Hace poco llegamos a las 20,000 personas en Facebook. Ajá. Después de analizar sus comportamientos y las historias que me han relatado, he llegado a una complicada conclusión. Nunca en mis 30 años en campo de la psiquiatría había tenido un grupo de personas tan difíciles de entender, con tan graves problemas mentales. Todos nos conectamos en una sola conciencia para comprender el ser humano y lograr alcanzar lo inalcanzable.
Sin comentarios, la verdad. Pero bueno, ¿sabes qué? Me gustó mucho eso que dijeron de la libertad que les da el internet y todo eso. Está bueno. En fin. Luego de los comerciales tendremos a dos de los principales protagonistas de esta polémica ley de cine en Costa Rica, Luis Carcheri y María Lourdes Cortés. No se despeguen de Escudo Corona, donde contamos lo que no se dice. Este sketch me encanta porque... En el 2012, Costa Rica exportó más de 2.900 millones de dólares en servicios como animación digital, producción audiovisual, arquitectura y diseño web. Ser Veritas significa vivir en el presente diseñando tu futuro. En Veritas se vive una experiencia muy buena, la posibilidad de poder observar a las personas y aprender de ellos de cualquier forma. Una buena idea puede ser ganadora siempre. El momento mágico fue cuando pude ver por primera vez la imagen revelarse frente a mis ojos. Poder conceptualizar un montón de ideas que uno tiene en la cabeza en una sola imagen. Uno como arquitecto pues aporta desde el bienestar social de una familia hasta los proyectos ya más urbanos o sociales que impactan el desarrollo económico, social. La universidad me dio muchas herramientas, todo lo que son programas en 3D y todo eso ayudaron muchísimo al crecimiento en lo que es la industria ahora. Lo ves como algo que te gusta y nada más te apasiona y quieres hacerlo y hacerlo y hacerlo. En el 2012, Costa Rica exportó más de 2.900 millones de dólares en servicios como animación digital, producción audiovisual, arquitectura y diseño web. Ser Veritas significa vivir en el presente diseñando tu futuro. En Veritas se vive una experiencia muy buena, la posibilidad de poder observar a las personas y aprender de ellos de cualquier forma. Una buena idea puede ser ganadora siempre. El momento mágico fue cuando pude ver por primera vez la imagen revelarse frente a mis ojos. Poder conceptualizar un montón de ideas que uno tiene en la cabeza en una sola imagen. Continuar con nosotros en el programa y bueno, la ley de cine ha generado una gran controversia en el país porque hay grupos en contra y a favor que han expuesto sus puntos y por supuesto no concuerdan el uno con el otro. ¿Por qué hay gente a favor? ¿Por qué hay gente en contra? ¿Cuáles son los principales planteamientos que proponen o rechazan estos grupos? Esperemos que la siguiente nota ayude a aclarar un poco las dudas que tenemos sobre este tema. Yo en lo personal... El proyecto de ley de fomento a la industria audiovisual presentado a la Asamblea Legislativa tiene promotores y detractores. Los principales opositores del proyecto son la Cámara de Distribuidores y Exhibidores Cinematográficos y la Asociación de Consumidores Libres. Están en contra de los siguientes aspectos de la ley. Impuesto del 1% del total de suscripciones mensuales a los servicios de televisión paga, ya sea cable, satelital, internet o celular. Aumento del 3 al 6% del impuesto sobre la entrada a los cines. Cuotas de pantalla. El 40% de las salas deben proyectar películas costarricenses. Los opositores consideran que la mayor parte de los largometrajes nacionales no fomentan los valores del país. Por otra parte están los promotores de la ley, productores audiovisuales y miembros del gremio. Ellos defienden los siguientes aspectos de la ley. La creación de un centro de fomento audiovisual que permitirá, entre otras cosas, el crecimiento cuantitativo y cualitativo del audiovisual como medio de expresión de la diversidad cultural costarricense en su proyección nacional e internacional. La instauración del Fondo de Fomento Audiovisual como instrumento de financiamiento de actividades audiovisuales. Exención de impuestos, salvo el de ventas, en importación de materias primas para la producción audiovisual. Estímulo a los empresarios que aporten o inviertan en la producción audiovisual con deducciones del 125% en impuestos sobre la renta. Beneficia a la economía, ya que el cine es una industria que mueve grandes cantidades de dinero y atrae mucha inversión extranjera. El cine genera cultura e identidad. Sin imágenes propias somos una cultura vulnerable y terminamos reproduciendo estereotipos importados. Hoy y aquí en Escudo y Corona tenemos a dos de los voceros de ambos grupos. Ellos vienen a exponernos su punto de vista para ver el por qué o por qué no debería de haber una ley de cine en Costa Rica. Bueno, y para dirigir esta discusión tenemos a Arturo Pardo una vez más con nosotros, quien va a ser el moderador de este debate.
¿Qué tal? Un gusto verlas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ansioso por el debate. De hecho, sí, en realidad estoy bastante ansioso por escuchar bueno, las propuestas y todo lo que nos tienen que hablar acá los invitados de esta noche. Así que de una vez les voy a presentar a quienes tenemos por acá. Tenemos, por ejemplo, a doña María Luisa Ávila, perdón, María Luisa Ávila. María Lourdes Cortés. María Lourdes Cortés, usted sabe, bueno, por su buena salud fue que la confundí. Muchas gracias. Entonces, bueno, doña María Lourdes es historiadora de cine y además también es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Ella tiene 3 premios nacionales como gestora de cultura y también por sus libros. Y por acá, a mi izquierda, tengo a don Luis Carcheri, quien es un empresario ligado a la industria cinematográfica desde hace más de 30 años, primero como socio del circuito de Cine Magali y además es representante de la Cámara de Distribuidores y Exhibidores Costarricenses CADEC. Él además también es dueño de la distribuidora Romali, quien pues distribuye y representa todos los estudios como Universal, Paramount, Disney y también 7 compañías de cine independiente. Así que ustedes dos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Y bueno, ustedes saben a lo que vinimos, ¿verdad? Ahora acabamos de ver información que habla pues principalmente sobre la identidad del costarricense en relación con el cine. Por acá, don Luis, usted ha hablado un poco sobre las películas nacionales que se ha visto, ¿verdad? Que en vez de reflejar tal vez afectar al costarricense de forma positiva, ha visto chabacanerías en algunas películas nacionales. Y más bien por su parte, doña María Lourdes, usted más bien habla de que el cine hollywoodense pues realmente no refleja tal vez lo que el costarricense desea ver, ¿verdad? Entonces tal vez empecemos con don Luis. ¿Qué películas ha visto usted que le parece que retratan únicamente chabacanerías? Bueno, más que pensar en nombre de títulos y sobre lo que es la identidad nacional, hay muchas formas de reflejar y de poner en la pantalla la identidad nacional. Podríamos partir de obras de cine hechas mostrando la historia nacional, quiénes fueron los próceres, quiénes formaron este maravilloso país, quiénes gestaron el que seamos hoy lo que somos. Eso es lo que marca una identidad nacional. Hay quienes también incorporan dentro de lo que es la cultura y la identidad nacional todas las formas de expresión de arte, que pueden ir desde la música clásica hasta las expresiones más sencillas. Quisiera pegarme a lo que dice Mario Vargas Llosa. No toda expresión es realmente cultura. Y creo que ha habido películas que representan o que utilizan lenguajes soeces, formas sencillas de comunicación que no representan necesariamente el ser costarricense. El ser costarricense es mucho más que decir 4 carajazos y 5 hijoputazos. Me parece que no lo es. Ahora, en una cartelera donde priman las películas hollywoodenses, ¿usted piensa que sí se representa lo que el costarricense necesita? Yo primero que todo, bueno, yo prefiero a García Márquez, que fue a recibir su premio Nobel en Liki Liki, que es el traje de su región, no en frac como lo hizo y como se debe hacer Mario Vargas Llosa. La identidad para mí es no solo la historia, que soy historiadora y me encanta, sino la manera en que nos vestimos, la manera en que hablamos, aunque nos vistamos agringados o agropizados, pero bueno, la manera en que hablamos, la manera en que comemos, lo que comemos, cómo nos movemos, que no nos movemos lamentable o gracias a Dios, como Julia Roberts o Angelina Jolie, o unas más jóvenes que hay como Miley Cyrus, etc. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que para mí la identidad, bueno, primero que todo es un proceso, no es estática, es dinámica. Es como un cine, no es una fotografía, como se ha querido ver en la publicidad, va cambiando. Ya no somos la gente del chonete y ya nuestra identidad son identidades, son múltiples identidades que van desde el indígena de Talamanca o el guaymí, que ayer, por cierto, vi antier en la Avenida Central, al afrocaribeño o limonense o como quiera, a esta señora que no parece tica, según unos señores de la Avenida Central, cuando estaba tomando fotos me decían $1, ¿no? Ok, pero soy tica a morir. ¿Pero qué papel juega en este caso entonces, la industria hollywoodense? ¿Qué te digo? Ninguno. No, no afecta. Es decir, claro que afecta. ¿De qué forma? De que ahora, o sea, es mucho más súper, ¿me entendés? Ir a Miami a comprar que ir a... Bueno, ahora está un poquillo de moda lo tico, pero es decir, hay una serie de conductas
del costarricense. Un momento, hay que pensar una cosa, esto no es de ahora. O sea, el cine de Hollywood se impuso desde principios del siglo pasado y nos ha modelado las conductas, fumar, querer ser como ellos. Pensemos en esto. Perdón, doña Lourdes, hablemos un poco, porque ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque la ley vigente en este momento es de 1954 y establece que únicamente el 40% de las películas que se exhiben en el país deben ser extranjeras. ¿Se cumple eso acá en Costa Rica? No, no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque en 54 solo habían, perdón, don Luis, se habían hecho una sola película costarricense en 1930 y nadie sabía que existía. Pero imagínense que en ese caso entonces, ¿qué hubiera pasado con el resto del porcentaje? En términos prácticos, el 40% de la producción de lo que se muestra en el país que deba ser local representaría en 150 películas que se exhiben al año, representarían 60 películas. Y no tenemos 60 películas para presentar en el país. Es una disposición que fue caprichosa en su momento, no estudiada, alejadísima totalmente de la realidad. En eso coincidimos, perdona que meta la cuchara. La cuota de pantalla me parece que no es el tema medular de esta discusión. Sin embargo, si hay no ha sido, perdóname, no ha sido muy bien, sí. Dentro de la propuesta pero está, nada está escrito para en piedra. hasta alcanzar un 10%, ¿verdad? Sí. Que sería de forma progresiva durante 10 años. Ahora, ¿se producen tantas películas en Costa Rica como para cumplir con ese 10%? Bueno, nada más te doy una cifra que me encanta, que es que en todo el siglo XX se hicieron 9 largometrajes de ficción, exhibidos en salas de cine. En 13 años, del 2001 al 2014, llevamos 28, es decir, 3 veces más y una. Va en crecimiento, evidentemente. Pero volado, y además esa una, que yo sé que distribuye, además don Luis Carcheri, que está dejando mucho dinero y que nos está movilizando, Italia 90, la película, confluye, es decir, muestra la identidad, no solo en un hecho histórico, sino en los diferentes ticos que somos, porque está desde, no es Callazo, ¿cuál era? Sí, es Callazo, perdón, hasta el Chunche, hasta lo que quisimos ahora, hasta Guima, es decir, diferentes ticos. Bueno, Guima no es tico, pero es aticado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Eso es lo que queremos ver. La gente sale estremecida de los cines. Bueno, estamos hablando, de hecho, de una coyuntura bastante particular, ¿verdad? Por la una aclaración. Sí. El año en que más películas costarricenses se hicieron fue el año 2010, donde se presentaron 8 películas. Las 8 fueron presentadas en los cines del país. Ahora, ¿se puede decir que hay una equidad en términos de distribución y en términos de horarios, comparando las películas nacionales con las extranjeras? Partamos de algo. La equidad no la establecemos nosotros. Los dueños de cine estarían dispuestos a cubrir sus gastos de operaciones y a generar ingresos, utilidades con cualquier producto. No importa que sea de Spielberg, no importa que sea de Warner Brothers, de quien sea. O de Esteban Ramírez. No importa. Al exhibidor lo que le interesa es cubrir sus operaciones y esperar un rendimiento de la inversión y del riesgo que se ha tomado. Así que se produce esa retribución económica. Lo que le quiero decir es que no hay una especial animadversión. Quiere decir que, digamos, usted no estaría en contra en que haya más producciones nacionales. Es más, no estoy en contra de que haya una ley. Yo no sé por qué. Exactamente. No sé Eso era lo primero eso. Que había que decir. Don Luis, bueno, yo no soy realizadora ni productora. Aquí debería haber un realizador al que le beneficie la ley, pero no importa. Yo peleo por la ley y no estoy peleando con don Luis porque los dos estamos de acuerdo en que queremos una ley. El punto es esta ley. Punto 1. Lo que sí, que es un poquillo tramposo, ok, él necesita ganarse su plata como cualquier empresario porque vive de eso, ¿de acuerdo? Usted sabe con el 40% del presupuesto de una película como Maléfica, además del plus de ser Angelina Jolie, etc., es decir, usted no tiene que vender esa película, ¿ok? ¿Cómo hacemos para que usted me venda, digamos que, no vamos a decir que El Regreso, digamos que Puerto Padre, donde la estrella que tenemos, Adriana Álvarez por dicha, conocida por Gestación, pero no tenemos a Angelina Jolie, no todavía. Entonces, y no tenemos la plata para hacer esa publicidad, para poner mupis,
es decir, ¿cómo hago yo para que la gente le llene las salas de cine a don Luis? Bueno, hablemos de eso. Don Luis me tiene que dar un poquitito más de tiempo para que la película caliente. Hablemos de eso entonces en el siguiente bloque. No se despeguen de Escudo Corona, ya casi volvemos con este lujo de invitados que tenemos por acá. Quédense con nosotros y ya casi regresamos con la segunda parte de este interesantísimo debate. Una escuela de cine es que te pone en contacto directo con gente que le interesan las mismas cosas, que son sensibles a las mismas cosas y que día tras día puedes aprender cosas muchísimo más rápido que simplemente teniendo experiencia en el campo uno solo, ¿verdad? Los primeros cuatrimestres me di cuenta que en este país tiene como muchísimo potencial y muchísimas áreas en donde desenvolverse, entonces nunca tuve como una duda en cuanto a qué iba a hacer como el resto de mi vida si seguía por ese camino, ¿verdad? Uno como joven, tener la oportunidad de ya en la escuela de cine, tener experiencias en rodajes de películas es algo súper valioso porque uno termina la universidad y ya uno se siente preparado para enfrentar distintos tipos de rodajes, distintos tipos de películas y distintos tipos de narrativas. El cine como experiencia de vida es tuanis porque todo lo que hagas siempre va a ser algo nuevo. Yo siento que lo que más me estimulaba de hacer cine era que era particularmente difícil. Pues nada, empecé probando, llevando unas cuantas materias en aquel tiempo. Me enamoré. Y no sé, yo siento que la escuela me dio la oportunidad de conocer gente como maravillosa. Nuestro mundo, nuestro universo, el que construimos en nuestras películas, es también muy interesante para otros lugares donde quieren conocer nuestro mundo, digamos, y viceversa. Incluso cuando conoces personas y tenés la oportunidad de repente de interactuar con otros profesionales, te salen oportunidades de ahí afuera y no sé, nosotros acabamos de trabajar en Cuba un mes. Vas a hacer películas donde quiera que estés y con lo que sea. Ahora ya no hay excusa, como que el dinero yo no siento que ya no es excusa. Mi nombre es Alexandra Latishev, soy egresada de la Escuela de Cine de la Universidad Veritas. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos hablando sobre la Ley de Fomento a la Producción Audiovisual. Y para entender un poco más de qué se trata y qué implicaciones tiene, vamos a ver una información reducida en algunos segundos que nos va a ayudar a entender un poco más la posición de las dos personas que están acá acompañándonos en esta discusión. Los dejo con la información. Plano 2, escena 3. La única manera de vivir del cine es haciendo cine o sus derivados. En un país que tenga una ley de cine que se incentive la producción audiovisual, la producción de contenidos, vos podés pasar de hacer un service a hacer una producción propia, a trabajar en una serie de televisión, a producir contenidos educativos. El tema álgido, el tema que duele de un proyecto de ley como el proyecto de ley de fomento a la industria audiovisual parte de la creación de un impuesto. Ese fondo tiene que crearse de algún lado. Esos fondos no existen y para hacerlos existir hay que ponerle un impuesto a algo. Ya pasó de ser nada más un discurso ideológico y ha pasado a ser también un discurso económico. Es una actividad económica, es un compromiso. Yo lo asumo como productora y como directora en la escuela. Si no, estamos produciendo desempleo de alguna u otra manera. Es una política pública que tiene que ver la importancia que hay en el audiovisual a todo nivel. El cine puro tiene que existir, pero se está hablando de un proyecto de ley de fomento a la industria audiovisual donde es algo mucho más que eso. Yo creo que es un muy buen momento. Creo que es un muy buen momento y me siento bastante positiva. Aquí cuando logremos ese paso, creo que va a ser un salto cuántico. Bueno, definitivamente este es un tema que se las trae y ustedes ya lo han podido ver. Y acá, ahora fuera de cámaras, estábamos hablando de un tema muy interesante, ¿verdad? También, ¿a quién le corresponde apoyar a la industria cinematográfica? Y hablamos específicamente de Costa Rica, ¿verdad? ¿Le corresponde a las salas de cine, a los distribuidores, al público? ¿A quién le corresponde? Yo creo que francamente la mesa está servida. En el país, en el año 2013, 2012, fueron exhibidas
45 películas filmadas fuera de Estados Unidos. Películas danesas, belgas, de Dinamarca, América Latina, de todas las 45 películas. ¿Dónde, don Luis? ¿En el Magali o en todas las salas? En todas las salas. Y la preferencia del público pareciera que es clara por el cine tal vez de entretenimiento ligero, tal vez la situación económica, las carreras de todas las personas hacen que cumpla una función el cine como cine de entretenimiento, pero debe haber espacios para ese otro cine. Repito, 45 películas extranjeras fueron presentadas en Costa Rica el año pasado. ¿Tiene el dato de las extranjeras, más allá pero mejor dicho, las que son de Hollywood? Sí. Cómo no, tenemos los datos, los trae, podemos pasárselo ahora, pero prefiero aprovechar el tiempo. Adelante. Tenemos más de 100 años de estar educados para ver cine de Hollywood. Desde la Primera Guerra Mundial, que se llevaba a cabo en Europa, antes de la Guerra Mundial, el cine europeo era el que venía, sobre todo el de Italia y el de Francia. La prueba es que los pioneros de las salas de cine y de las producciones de cine, como Mario Urbini, el papá del Variedades, que fue la primera sala de teatro luego de cine creada en Costa Rica, antes inclusive del Teatro Nacional, era italiano. ¿Qué pasa? En la Primera Guerra Mundial y más aún en la Segunda, de eso sucedía ya, mientras tanto aquí Hollywood se adueñaba. El problema no es la producción, son quiénes son los dueños de las salas de cine y cómo las llenan. Yo sé que don Luis tiene buena voluntad, lo sé porque hace unos cuantos miles de años me dijo que Carandiru, una película brasileña espectacular, que él tenía en una sala pequeña, tenía más de 3 meses en cartelera. Es cierto, necesitamos un público, pero las películas ticas también necesitan un poquito de tiempo, ya que no tenemos toda esa... Las películas de calidad, obviamente, las que sirven, es decir, tienen un voz a voz. ¿Hay películas costarricenses, si te interpreto bien, que no sirven? Bueno, usted sabe que yo no puedo decir eso, pero hay películas costarricenses que son mucho más para o cine, salas de arte y ensayo o festivales. Son de muy buena calidad, nos han traído premios espectaculares, pero que no sirven para las salas. A ver, hay una cosa que yo quiero decir antes. Pero eso me llevaría a un punto. Cuando se establece una cuota de pantalla, se está hablando no creo en las cuotas de pantalla. Yo tampoco creo en las cuotas de pantalla, es una deficiencia. No todas las películas costarricenses o de todos los países, no todas tienen por qué ir a las 111 pantallas que hay en el cine. Correcto. Películas de las más grandes, de las más exitosas, van a 45 pantallas, 30 pantallas, y hay cine como Agua Viva de Mar, que es para salas de cine escogidas. Esa es una de las deficiencias que tiene esa ley. A mí la cuota no me gusta. Bueno, entonces hablemos de otro número que es muy importante y que afectaría por igual a todas las salas. Aquí está la lista de las 45 películas. No, vamos a dejar esto por aquí. Perdón, para pasar... Una cosa, segundo. Nosotros no podemos pelear con Hollywood. Yo creo que eso está clarísimo. No, pero vamos a hablar algo que afectaría tanto a las películas de Hollywood como a los nacionales, ¿verdad? Y es que se está hablando un poco de dónde se atraería el dinero para fomentar a la industria nacional. Son 70 colones para cada entrada que se cobraría adicional y 170 colones por cada suscripción de cable, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una cerveza? Cerca de 1.200 colones, ¿verdad? ¿Cuántas cervezas caben en ese impuesto que le vamos a meter y que don Luis es ahí es donde brinca, porque ese era el tema? Bueno, pero no hablemos de cervezas, hablemos inmediatamente de entradas de cine, ¿verdad? ¿De qué forma afectaría, usted cree que me afectaría más al público o al distribuidor el hecho de que se agregue este impuesto que implicaría estos 70 colones para cada entrada? Lo que nosotros pensaríamos es que no se debería llegar a ese punto. Lo que nosotros pensaríamos es que se debería reutilizar y redistribuir los impuestos a los espectáculos públicos que ya se pagan actualmente, redistribuirlos y utilizarlos para la actividad de cine. Actualmente los impuestos que el público paga en la taquilla y en espectáculos públicos van a muy diversas otras artes que de alguna manera tienen que también buscar su forma de subsistir, de financiarse. Pero si el principio original del proyecto LD era
que cine financie cine, resulta que cine está financiando la compañía lírica, la compañía de esto, la danza, la no sé qué. Usted diría que sería bueno que deje también de ayudar a estas otras disciplinas. No, desafortunadamente creo que cada disciplina tiene que tener su propio sombrero, su propia protección, su propia forma de lograr sus financiamientos y salir adelante. Le explico brevemente con eso. El problema es que es una ley un poco esquizofrénica. Cuando se hizo la ley de espectáculos públicos nunca se pensó que íbamos a tener un cine nacional, ni interesaba. Entonces, por supuesto que la ley va, o sea, el impuesto que cuando vamos a ver Avengers va directamente al nacional, que se divide en varios, hasta el Museo de Arte Costarricense. El problema es que el Ministerio de Cultura o el gobierno te va a decir que no va a desvestir un santo para vestir otro. Ahora, el director del centro de cine es director del centro de cine, no de la compañía lírica. Correcto, estoy de acuerdo, pero ese pleito ya lo tratamos de hacer, inclusive yo tuve un momento dado que hablé con Samuel Rovincia cuando era director del Teatro Nacional y él estaba de acuerdo. Pero eso es un enredo grande, por eso no nos estamos metiendo en enredarnos más, en desenredar todo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, el cine paga al cine. Ahora, te vuelvo a la cerveza, porque vos estoy segura que te tomas una cerveza. Tengo cara, pero créame que no. Ok, pero todos los chicos que van al cine, que se compran el popcorn, la Coca-Cola, los nachos, etcétera, 170 colones, es que ni para, o sea, no es nada. Bueno, pero entonces tal vez, don Luis, cuéntenos un poco tal vez los cálculos que han hecho ustedes de cuánto dejaría de percibir la sala si el público se asustara un poco porque tiene que pagar esta cantidad de más. No se va, ni se va a dar cuenta, Luis. Muy posiblemente no se sienta. Exactamente. Y entonces, ¿por qué usted se opone? Pero hablemos de otras cosas que vamos a regresar a este punto, pero primero quisiera mencionar, ya que tenemos una audiencia que son estudiantes, gente joven, y yo quisiera aprovechar la oportunidad para romper algunos mitos. Tal vez brevemente para no quedarnos sin tocar otro tema importante, ¿verdad? Si fuera así bastante puntual. Las casas productoras de Estados Unidos no intervienen, no afectan y no están pensando en cómo hacen para desestimular la producción local de un país. Eso no es así. Las casas productoras, y que les quede muy claro a los muchachos, las casas productoras no están pendientes de qué es lo que está haciendo Costa Rica para ver cómo ganan ellos más terreno. La facturación de Hollywood, de lo que significa Costa Rica, dentro de la facturación total del mundo, representa el 0.089%. No llegamos al 10%. Desmitifiquemos eso. A Hollywood no le preocupa esto. Volvamos al tema. Pero sí le preocupa México y Argentina. Ahora, tal vez volvamos al tema del precio. Más bien, lo que quería decir, por una cuestión de tiempo, ya es casi hora de despedirnos. Me gustaría, teniéndolos ustedes dos acá, que ustedes dicen pues, que realmente sus posiciones no necesariamente están en contra. ¿Cómo pueden aliarse entonces? Cosas, sí. Bueno, pero en lo que están de acuerdo ambos, ¿cómo pueden hablar para llegar a un punto en común? Muy brevemente. Don Luis lo acaba de decir, ese impuesto no se va a sentir, no veo por qué se niega. Y a las cableras, bueno, aquí no es don Luis, habría que sentar a las cableras. Es un impuesto de 400 colones, eso no se va a sentir, es menos de $1. Don Luis. La tasa impositiva que tienen las salas de cine en el país es la más alta de toda la región. Tenemos un impuesto adicional que no buscamos, vino por la economía, que es un 11% de la devaluación de la moneda. Nuestros insumos no necesariamente se pagan todos en colones. La devaluación de la moneda en un 11% ha encarecido la operación de las salas de cine y siendo ya el país que más impuestos paga en la actividad de cine en la región, creemos que no es correcto incrementarlo más. Es una lástima que tengamos que dejar el tema acá, pero muchísimas gracias a ustedes dos por estar acá y pues ojalá que en otra oportunidad podamos tenerlos de nuevo. El programa todavía no se termina, así que quédense con nosotros y ya casi vamos a tener un invitado muy especial por acá, así que ojalá que hayan disfrutado de este debate y muy buenas noches a ustedes dos. Son 700, 400. En el 2012, Costa Rica exportó más de $2.900 millones en servicios como animación digital, producción audiovisual, arquitectura y diseño web. Ser Veritas significa vivir en el presente diseñando tu futuro. En Veritas se vive una experiencia muy buena, la posibilidad de poder observar a las personas y aprender de ellos de cualquier forma.
Una buena idea puede ser ganadora siempre. El momento mágico fue cuando pude ver por primera vez la imagen revelarse frente a mis ojos. Poder conceptualizar un montón de ideas que uno tiene en la cabeza en una sola imagen. Uno como arquitecto pues aporta desde el bienestar social de una familia hasta los proyectos ya más urbanos o sociales que impactan el desarrollo económico, social. La universidad me dio muchas herramientas, todo lo que son programas en 3D y todo eso ayudaron muchísimo al crecimiento en lo que es la industria ahora. Lo ves como algo que te gusta y nada más te apasiona y quieres hacerlo y hacerlo y hacerlo. En el 2012, Costa Rica exportó más de 2.900 millones de dólares en servicios como animación digital, producción audiovisual, arquitectura y diseño web. Ser Veritas significa vivir en el presente diseñando tu futuro. En Veritas se vive una experiencia muy buena. La posibilidad de poder observar a las personas y aprender de ellos de cualquier forma. Una buena idea puede ser ganadora siempre. El momento mágico fue cuando pude ver por primera vez la imagen revelarse frente a mis ojos. Poder conceptualizar un montón de ideas que uno tiene en la cabeza en una sola imagen. Luis Carcheri dice que no todo el cine en Costa Rica es cultura, en efecto, pero lo que sí es, debería de tener un espacio significativo en las salas de cine del país. Cambiando de tema, el cine es un arte en el cual todo lo que vemos es igualmente importante a lo que escuchamos. Las producciones nacionales han abierto un nuevo mercado para nuestros músicos. Adelante. Hablaremos un poco más del tema sobre las bandas sonoras en nuestras películas. Del amor y otros demonios es una película que tiene muy poca música. Entonces la que tuviera tenía que ser muy precisa y muy justa, ¿no? Entonces como que nos concentramos mucho en eso. Sobre todo queríamos encontrar una melodía que fuera la melodía de Sierva María, que fuera la esencial. Mi relación con Fidel Gamboa, que es el compositor de la música, empezó mucho antes de este proyecto, ¿verdad? Todas mis películas anteriores las había trabajado con él. Y bueno, yo le propuse el reto de hacer la música con solo 2 instrumentos en general. Eso siempre era un reto, ¿verdad? Porque la forma de escribir de él era muy complicada. Era parte de lo bonito también de llegar y ver, ¿verdad? La sorpresa que habrá escrito, que ahora lo voy a poder hacer, cómo me va a costar o no, ¿verdad? No sé, el cine y la música son como 2 lenguajes muy distintos, pero que tienen puntos en común, ¿verdad? Entonces para mí era fascinante trabajar con él porque no tengo, digamos, ningún conocimiento sofisticado de música, pero lográbamos entendernos a otros niveles, ¿verdad? Como buscar la esencia de lo que yo quería expresar en términos de imágenes y de actuación y de escena, y él lograba traducirlo maravillosamente, me parece. En Escudo Corona estamos orgullosas de presentar al compositor, cantante y guitarrista del rock nacional, quien también ha formado parte de agrupaciones como 50 al Norte, Sweet Doble y Modelo para el Mar. Bienvenido Bernal Villegas, Hola. Compositor de la banda sonora de la película Gestación. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Muy bien. Bernal, bueno, por cierto, objetivamente esa película, muy buena. Sí, es una película, una experiencia bien linda. ¿Verdad? Siendo objetivos, ¿verdad? No, yo creo que se trabajó. Sí, bueno, Bernal, yo quería preguntarte primero si nos podías contar un poquito la diferencia entre hacer un CD o un disco o una canción a una banda sonora para una película. Bueno, la banda sonora es algo bien entretenido porque ya tienes imágenes, ya tienes personajes, hay color, hay drama, ya hay guión. Entonces todos estos elementos hacen que uno trabaje, pues yo diría, de una manera mucho más guiada
con puntos muy claros. Es mucho más fácil y más divertido, la verdad. ¿El cine es un mercado potencial para los músicos de Costa Rica? ¿Tiene que? ¿Y te parece que ya lo es, que es un mercado en Es que existe el cine y existimos los músicos. Yo creo que es un matrimonio que se tiene que dar a los civiles o por la iglesia, pero está. Sí. O unión libre. ¿Y vos crees, Bernal, que esta ley de cine tan controversial que estuvimos aquí hablando beneficie también a los músicos? Yo creo que puede beneficiar a todos los actores del tema, tanto los directores. Yo no sé cuál podría marcarse como la punta de la pirámide en esta situación, pero definitivamente toda la pirámide se vería fortalecida indiscutiblemente. Vamos a ver, porque yo creo que este tipo de problemas igual pasó con los derechos de autor de los músicos. A veces se convierte en un problema más allá de ideología, es un problema totalmente político y es un problema de cámaras también. Es un problema para mí es un problema de dinero, punto. ¿Y ahorita en qué trabajo estás? ¿Estás haciendo alguna otra banda sonora o estás como en proyectos personales? Bueno, estoy haciendo un disco con Suite Doble, que estamos de vuelta, y luego recién terminé la música de la película Presos. Ah, claro, que está próxima a estrenarse, ¿cierto? Sí, no sé cuándo, pero sé que... Pero próxima. Pero sé que pronto. Sí, nunca se sabe muy bien cuándo, pero se estrenará, Sí, es lo importante. Bueno, Bernal, con esto cerramos para dejarte acá tocar. Muchísimas gracias por aceptar venir al programa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta hora. De parte de todo el equipo de Escudo y Corona, les deseamos una excelente semana y muy buenas noches. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana, donde vamos a estar hablando de una expresión artística, la han llamado muchos, otros la han llamado vandalismo, es el graffiti. Buenas noches. Hasta luego. Siento que el tiempo ya no da más. Las luces bajan su intensidad. Todos los cuerpos que conocí ahora son sombras que se van. No creo en fantasmas para adorar, ni en reliquias que contemplar. Si estoy rezando es para vivir, si estoy viviendo es para amar. Todo gira y da vueltas en mi interior. Todo cambia en el día, en la noche, sin saber por qué. No es más que una oración, de rodillas llego a ti. No es más que una